territorio nacional se han cerrado triajes en los últimos días. Los galenos afirman que se debe a la falta de recursos para seguir operando. Sin embargo, hay más problemas que afectan a la población, como la lentitud en el proceso de inoculación, cuando hay nuevas variantes circulando en el país, y el cruce de vacunas que proponen las autoridades dejan en incertidumbre a los ciudadanos, pues muchos no confían en este mecanismo. Bueno, los triajes surgieron como una opción por parte de las municipalidades y algunas instituciones como el COET, ante la inoperancia, ante el debilitamiento, ante el desmantelamiento que ha sufrido el sistema sanitario del país, pero ante la incapacidad del mismo gobierno central para darle respuesta a la población hondureña en términos de salud. Entonces los alcaldes se vieron obligados a la creación de los triajes y a darle sostenibilidad para poder alimentar de fondos económicos a estas y poderle dar sostenibilidad al tema de la salud. Y esto pues pasa por eso, porque tenemos un sistema de salud público que no es el adecuado, que ya es obsoleto y que la demanda traspasa la oferta que está presentando el Estado hondureño. Actualmente los triajes capitalinos se encuentran abarrotados de pacientes y muchos de ellos están a la espera de poder tener un cupo en algún centro asistencial del país debido a su estado crítico. Hoy en el diálogo de Hola Honduras conversaremos con expertos en temas sanitarios, así como los médicos encargados de algunos triajes en Tegucigalpa. Bien, gracias Yesani con esta nota introductoria en relación al tema la mañana de hoy. El personal de los centros de triaje de la capital no se dan abasto. La crisis sanitaria está llegando al límite por la falta de personal, por la saturación de cupos en los hospitales y el alza de casos de coronavirus. Lo que se vive cada día en el país por la pandemia generó que 2 de los 6 triajes de la ciudad capital cerraran sus portones de manera temporal debido a que el personal médico no se da abasto, ya que deben multiplicarse para poder dar una digna atención a los pacientes que llegan a estos centros. Por su parte, galenos en primera línea aseguran que los centros hospitalarios van a llegar a un colapso total si los triajes se siguen cerrando a nivel nacional. Los principales centros hospitalarios del país, especialmente en Tegucigalpa, han reportado una saturación de pacientes con COVID-19 y la preocupación cae cuando muchos centros de triaje o de estabilización han estado cerrando operaciones en distintos municipios del país. Los centros tienen una finalidad, que las personas no vayan a los hospitales, pues médicos sostienen que en dichos centros asistenciales hay enfermos inmunodeprimidos, es decir, con las defensas bajas, y hay otras atenciones que dar, por supuesto, enfermedades comunes. Para conocer qué pasa con los triajes, nos acompañan vía Zoom los médicos Edwin Herrera, desde San Pedro Sula, catedrático de la Universidad Católica, es genetista, y el también doctor Juan Guevara, coordinador del triaje del Instituto Jesús Mía Selva, aquí en la capital de la República. No sé si tenemos ya la comunicación con ellos, estamos tratando de arreglar un pequeño problema que tenemos aquí y vamos a entrar ya con nuestros invitados que están en línea, pero que se nos dificulta el tener los al aire ya aquí a través de BTV en el programa Diálogo de Hola Honduras. Pero sí hay una preocupación latente por el incremento de casos de COVID-19 en el país, cuando oficialmente se está manejando ya oficialmente los datos que se han incrementado a 262.069 contagiados con COVID-19 y 6.980 personas muertas, esto en el informe oficial que está proporcionando SINAGER, que fueron, por supuesto, los últimos ayer en horas de la noche, cuando se han confirmado 1.188 contagios, mientras que los pacientes recuperados se han incrementado a un total de 92.403 personas, así lo informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Para diagnosticar estos nuevos casos, ayer por la noche, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 3.367 pruebas, de las que 1.188, como les habíamos indicado, resultaron positivas. En ese comunicado diario, SINAGER confirmó también el fallecimiento de 22 compatriotas, correspondientes a varios días. Se han sumado 6.980.
Se reportaron también 87 nuevos pacientes recuperados, por lo que la cifra total se mantiene en 92.403. En ese comunicado, SINAJER ha indicado que 1.178 compatriotas están hospitalizados a causa de COVID-19, de los que 612 se encuentran en condición estable, 490 en condición grave y 76 en cuidados intensivos. Pero esto, como les hemos indicado, son datos oficiales que maneja SINAJER. Sin embargo, los de funerarias manejan datos muchísimo más altos en cuanto a las personas que han muerto y las que están contagiadas. Aquí solo son aquellas que se manejan en los centros hospitalarios públicos. Entonces, ¿qué ocurre? Y es entendible que no se puedan tener ese control en aquellos lugares en donde no hay centros hospitalarios, en donde los centros de salud, que es a lo más que se pueden aspirar en aldeas, en caseríos, en algunos del interior del país, no vienen a la zona central estos datos oficiales. Por lo tanto, sí preocupa el que, aun cuando solo fueran estos datos oficiales, 262.000 personas contagiadas, que estamos seguros son muchísimas más, y 6.980 personas muertas, que para, insisto, la gente de los centros de funerarias en el país es muchísimo mayor, incluso es más del doble. Ellos así lo han dejado saber, de personas que han fallecido. Estamos hablando entonces de muchísimo, alrededor de unas 15.000 personas, no menos, con esto de coronavirus en el país. La situación está bastante difícil, bastante compleja, y algo tiene que hacerse, no solo las autoridades, sino que también en lo personal, tomar las medidas de prevención que el caso amerita, porque hay gente que se ha descuidado muchísimo, hay gente que cree que ya esto ya pasó, las personas que se han inoculado con la primera vacuna, y no digamos quienes tienen la posibilidad, que es un porcentaje bajísimo, pero exageradamente bajísimo, aquellos que tienen la oportunidad o que tenemos la oportunidad de haber recibido ya las 2 vacunas, aún así no se debe de confiar la población. Es decir, tomar las medidas, el uso de la mascarilla, que tiene que ser determinante, permanente, si puede hacer la doble mascarilla con muchísima razón, el distanciamiento y el lavado continuo de manos, que esas son las recomendaciones que se hacen no solo en Honduras, sino que es a nivel mundial, para poder contener de una u otra manera lo que pasa con esto de la COVID-19. Esto es, sin ninguna duda, los aspectos que se tienen que manejar al margen de la poca atención, y más que la poca atención, el hecho de la tardía en la compra de este fármaco para poder inocular a la población hondureña. De cualquier manera que sea, tenemos que echar para adelante, ser positivos, ver la situación en una forma completamente diferente y poner, uno siempre insiste, de nuestra parte. Es decir, que las autoridades hagan lo que les corresponde y también nosotros poner lo nuestro. Eso es fundamental por esta crisis que estamos enfrentando en el mundo y particularmente en nuestro país por el manejo que se ha dado de los casos de COVID, de esta pandemia que nos afecta enormemente. ¿Tenemos a Pablo? Bien, tratamos, quiero que por favor nos comprendan, tenemos algunos pequeños inconvenientes en este instante para salir con nuestros invitados, pero de fondo, también lo más importante en todo esto es hacer conciencia en la población en que tenemos que tener esa actitud positiva en medio de esta crisis que estamos enfrentando, en medio de todos estos problemas que estamos viviendo. Es determinante que nosotros pongamos de nuestra parte para poder salir adelante. De lo contrario, nos vamos a hundir muchísimo más. A esto del coronavirus se suman ya los problemas que se han incrementado de las muertes violentas en Honduras, los asaltos también. La gente anda con un estado de ánimo que por cualquier cosa, como dicen, quiere buscar problemas, tener problemas, pelear, y eso no nos lleva ni nos conduce a nada positivo. Por lo tanto, aunque no es el tema, pero sí es importante buscar de Dios, es importante acercarnos muchísimo más y tener siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón esa actitud que no debe de faltarnos nunca. Que en medio de la crisis que estamos enfrentando tenemos
que tener fe, darle gracias a Dios y decir que podemos salir adelante de este momento difícil que está enfrentando la humanidad y particularmente, insisto, nuestro país. Porque para nadie es un secreto que nunca antes como ahora, y lo hemos venido manejando permanentemente desde hace muchísimo tiempo, se está viviendo una situación tan compleja, tan difícil en el mundo y particularmente en nuestro país. Son situaciones difíciles que estamos enfrentando y que de una u otra manera la posibilidad de poder salir adelante es unidos, confiando en Dios, creyendo en un ser superior y también poniendo, insisto, de nuestra parte, porque si nos acostamos, porque si nos dejamos caer es peor la situación. Por eso el tener fe es fundamental, pero echar hacia adelante, no dormirnos, como dicen, no ponernos en una actitud negativa, sino que debe de ser todo lo contrario. Nos indican, está Pablo, ahora sí, Pablo Martínez Zelaya, en el polideportivo con la jornada de vacunación que, insistimos, se va de cuentagotas, de a poco, de a poco, de a poco, pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo sin dejar de criticar sin ninguna duda a las autoridades por el mal manejo que se ha dado y otros temas. Hablamos de los hospitales móviles también y todos estos asuntos que no los podemos olvidar sin ninguna duda en medio de todo esto. Pablo Martínez, muy buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días a todos los compañeros y compañeras en los estudios principales y por supuesto también a todos los televidentes que puntualmente están siempre en sintonía de Honduras. Tal como lo apunta, estamos ubicados precisamente en la afuera del polideportivo, donde se ha designado como un centro de vacunación precisamente para algunos diversos sectores que ellos denominan priorizados. Vamos a observar bien y observen en imágenes en vivo de mi compañero pues Luis Cárcamo cómo está a esta hora de la mañana la presencia de varias población. Aquí podemos observar edades de los 25, incluso personas ya adultas. Vamos a ver si alguno de las personas que está aquí presente pues nos puede dar algunas impresiones. Buenos días, señorita. Estamos en vivo para Honduras. Usted pues está presente en este lugar para poder realizar su proceso de vacunación. ¿A qué segmento pertenece? ¿Cómo es que ustedes han hecho precisamente este procedimiento? Pues fíjese que yo pertenezco ahorita, estoy haciendo práctica en el Centro de Salud Alonso Suazo y pues ahí nos anotaron en una lista, ¿verdad? Para poder pertenecer y que nos vacunen, ¿verdad? ¿Usted ya es una persona, digamos, activa en la profesión que realiza o todavía sigue siendo estudiante? No, estoy haciendo mi práctica profesional posterior para poder obtener mi título de licenciada en psicología. Y por la acción que realizan los pacientes que tratan diariamente, pues lógicamente es preciso poder vacunarse. Claro, obviamente uno recuerde que está en contacto, ¿verdad?, con personas y para evitar, ¿verdad?, el contagio es mejor vacunarse, ¿verdad? ¿Alrededor de cuántas personas que pertenecen también al área de psicología, como usted y algunos otros, están o si fueron tomadas en consideración para este proceso? Pues nos tomaron en cuenta, ¿verdad?, porque como somos practicantes y como le vengo diciendo, pues hay que evitar, ¿verdad?, el contagiarse del COVID porque uno no sabe si puede morirse o resistir, ¿verdad?, al virus. Muchísimas gracias. ¿Su nombre, disculpe? Mi nombre es Alejandra Gran. Muchísimas gracias, Alejandra, ya la escucharon. Ella pues ya nos explicó precisamente que ya está en proceso y enlistados para poder vacunarse, pero también tenemos aquí una declaración de un ciudadano de la tercera edad, maestro, que nos comentaba de que ellos llevan a veces hasta 6 fechas que han venido a este lugar y no los han vacunado. ¿Cuál es su caso? Disculpe, y su nombre. Soy Israel García, vengo de aquí de la Nueva Suyapa y aquí he venido 6 veces y no me han atendido. Se comenzó la primera vacuna y solo me mandaron de vuelta diciendo que viniera tal día. La próxima vez vine como 3 veces seguido y me dejaron esta fecha y nunca. Y ahora los dejen que los van a mandar a la Villa Olímpica mañana y allá se tiran la pelota unos a otros. Pero les digo yo que deben de tener cuidado los superiores que están mandando en esta administración. Una consulta, ¿tiene enfermedad de base por casualidad usted, estimado? No, yo vengo por estas enfermedades que están... ¿Pero si es de la tercera edad?
de la tercera edad. Pero sí, ya ustedes tienen que estar encima de ellos porque ellos hacen y deshacen con el pueblo. Más bien este pueblo ya estuviera vacunado del primer día que vacunaron. Y no se sabe cómo está con los superiores en estas administraciones que están ahorita mandando ellos. Listo, muchísimas gracias. Ya lo escucharon. Aquí, licenciado, compañeras y compañeros, tenemos dos matices. Unos que están ya para vacunarse precisamente, que son los primeros que entrevistamos, pero también hay un segmento de población en este lugar que están asegurando no los han tomado en consideración para el proceso de vacunación. Estas son imágenes completamente en vivo que nosotros les llevamos desde este sector del polideportivo. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa comercial. Buenos días. Bueno, tenemos ya resuelto nuestro problema con la comunicación, los doctores Edwin Herrera y el también médico Juan Guevara. El doctor Herrera, catedrático de la Universidad Católica en San Pedro Sula, y el doctor Guevara, coordinador de triajes en el Instituto Jesús Millaselva de Tegucigalpa. Doctor Herrera, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, igual al doctor Guevara. ¿Qué opinión le merece? Primero, gracias por la espera, todo este proceso, y cuando estamos hablando de algunos cierres de centros de triaje en la capital, en San Pedro Sula, y al parecer podría ocurrir también en algunos municipios del interior del país. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, licenciado. Pues, como usted lo dijo hace unos minutos, existe la sensación en la población como que la pandemia ya terminó, como que ya la gente está siendo vacunada y pues que ya no hay ningún problema. Y yo he visto con bastante temor, la vez pasada fui a un restaurante, bueno, los meseros andaban protegidos, pero estábamos, o sea, se llenó el restaurante, estábamos en un ambiente cerrado, sin una buena ventilación, y eso lo he visto yo repetidamente. Esa fue la única vez que entré yo a un restaurante, a una parte interior de un restaurante, pero eso me dio miedo, porque eso quiere decir que esto no se ha terminado, que el contagio seguirá. En San Pedro Sula ha habido una baja en los contagios, más bien han estado refiriendo pacientes desde Tegucigalpa, pero eso no quiere decir que haya terminado. Probablemente haya un repunte también en San Pedro Sula, porque lo que sabemos es que uno de los factores principales para el contagio es las reuniones en los interiores, y las vemos en aumento. La gente se continúa reuniendo en interiores o ya comenzó a reunirse en interiores, y eso aumenta el contacto entre las personas y eso es lo que aumenta la tasa de contagios. Entonces esto no se ha terminado, no llevamos ni siquiera el 5% de personas vacunadas, estamos muy lejos todavía de lo que es una inmunidad de rebaño. Tenemos la amenaza de las nuevas variantes, principalmente la variante Delta, India, que es más agresiva y también contagia más. Las vacunas brindan poca protección contra estas variantes. Y pues nosotros, en lugar de ampliar un poco más el sistema de salud, estamos cerrando triajes, lo que me parece a mí que no es prudente en estos momentos. Sí, estamos completamente de acuerdo. Gracias, doctor, por su participación esta mañana. Saludamos también al doctor Juan Guevara, que es coordinador de uno de los centros de triaje del Instituto Jesús Millaselva. Como profesional de la medicina y coordinador de unos centros de triaje, ¿existe, por ejemplo, impotencia al ver que por diversas razones están colapsados algunos centros de triaje en el país, doctor? Buen día, licenciado. Placer saludarle. Igualmente, doctor. Al televidente. Sí, a nosotros nos preocupa. Ya tenemos varias semanas de estar reportando ese incremento de casos en los diferentes triajes aquí en Ciudad Capital. Asimismo, los ingresos en sala de estabilización. Esta semana ha sido bien atípica para los triajes, en vista que no hemos visto desbordada nuestra capacidad y hemos tenido que cerrar ciertos triajes por lapsos de tiempo, las atenciones espontáneas, quedando solo con las atenciones en sala de estabilización y las emergencias. Millaselva fue el caso del día de antier.
que en el lapso de la tarde, durante 2 horas, cerró las atenciones para aquellos pacientes que llegaban para realizarse una prueba rápida. En ese momento nosotros teníamos 18 pacientes en sala de estabilización de la capacidad de 20, que es el triaje en total. Pero nosotros tomamos la decisión de cerrarlo momentáneamente en vista de que por los médicos, para darle una mejor atención a los pacientes en sala de estabilización y entre la falta de cupos en el sistema hospitalario, los médicos estaban pendientes de los pacientes graves que teníamos y solo destinamos un médico para estar viendo pacientes que llegaran en emergencia o pacientes que meritaban realizarse el examen que nosotros ofertamos. Un ejemplo, el día de hoy amanecimos en sala de estabilización 15 pacientes, el día de ayer con 14, el día de ayer logramos realizar 13 referencias. Si no existieran cupos en los diferentes hospitales, los triajes estarían sumamente colapsados, con su capacidad desbordada totalmente, ¿verdad? Estamos recibiendo los embates de los municipios de Francisco Morazán, de las partes son del sur y del oriente. Los triajes de Talanga, Santa Ana, Ojona, Cantarrana son triajes que trabajan solo en el día y en la noche. A partir de las 3 de la tarde están recibiendo las pacientes que tienen para nosotros, ¿verdad? Entonces nos dificulta esta situación en vista de que los hospitales ya no pueden ampliar su capacidad de camas hospitalarias y nosotros tenemos que tener estos pacientes por más de 48 horas. Inclusive yo tengo un paciente que el día de hoy le vamos a brindar el alta después de 5 días. Sí. ¿Van a darles el alta? Sí, porque nosotros durante todo este lapso de tiempo no logramos darle un traslado oportuno y gracias a Dios ha ido evolucionando bien. De Zamorano, perfectamente el muchacho, ya el día de hoy a las 7 de la mañana se le estaba brindando su alta médica. Doctor, ¿por qué esa percepción que se tiene de algún sector que ha colapsado los centros de triaje en el país y que independientemente del esfuerzo que hacen ustedes ahí, sin ninguna duda, pero que no es efectivo? Es decir, da la sensación de que se van a cerrar. Algunas explicaciones que hace la ministra, por ejemplo, y algunos profesionales de la medicina que están ligados a la Secretaría de Salud dicen, no es cierto, usted también igual lo está diciendo en este instante, pero la percepción que se tiene es todo lo contrario. Sí, es difícil recordarle que existen los trajes que los maneja Fuerza Honduras, que son aquellos trajes que son que les hacen transferencia directamente a las alcaldías, que son las alcaldías que coordinan con la parte de salud, pero ellos son los que cancelan los salarios o honorarios de las personas que están dando el servicio. Esos son el tipo de triajes que se están cerrando momentáneamente por falta de liquidación de las alcaldías. Asimismo, este tipo de triajes no son triajes completos, por decirlo así, sino que funcionan 6 horas, 8 horas o 12 horas. En cambio, los trajes que está manejando la Secretaría de Salud en conjunto con COPECO son trajes que trabajan los 7 días de la semana, 24 horas. Entonces se siente esa percepción que los triajes que están atendiendo 24 horas, ellos están permanentemente abiertos para la atención al público, mientras los otros triajes de los municipios o de fuera de la ciudad están trabajando solo 6 horas o máximo 8 horas. Sí. Bueno, perfecto. Gracias, doctor Juan Guevara. Doctor Herrera, le pregunto en este momento, ¿qué se le puede pedir por su experiencia a las autoridades sanitarias para mejorar esta situación, tanto en los centros de triaje como también en lo que se refiere a la vacunación? ¿Qué planteamiento se le puede hacer en este momento a las autoridades de salud? Bien, yo creo que esta pandemia nos tomó en medio de una crisis de gobernanza y una crisis de corrupción en el país y esperábamos tener 7 hospitales móviles completamente equipados con tecnología del primer mundo y pues no los tenemos. Yo creo que siempre es buen tiempo para recapacitar. El gobierno debe tomar sus prioridades, debe saber que la salud pública es una prioridad nacional, es una prioridad proteger a la gente de la enfermedad y de la muerte, y especialmente en tiempos de pandemia. Destinar más recursos, abrir más triajes, y yo creo que sí se puede hacer. El gobierno cuenta con los recursos. Si hay suficiente dinero para hacer viajes caros a Israel y a otros, y para otras cosas, para fiestas, etcétera,
Yo creo que sí se puede destinar dinero para abrir más triajes, se puede destinar dinero para comprar más vacunas, porque a pesar de que nos parece que 1.500.000 dosis donadas por Estados Unidos son bastantes, tenemos todavía es poco, todavía no cubre una cantidad sustancial de población, y tenemos el problema también de que hay una centralización en la aplicación de la vacuna y no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en aplicar todas esas vacunas. O sea, el ritmo de aplicación de vacunación también es importante. Debería haber una descentralización de la aplicación de la vacuna, involucrar a otros sectores de la sociedad para que vacunen a su gente, de tal manera que podamos alcanzar esa tan ansiada inmunidad de rebaño lo más pronto posible. Imagínense que en Centroamérica están dos grupos de países. Los países que van vacunando más del 20%, que son Costa Rica a la cabeza, luego Panamá y luego El Salvador. Y bien atrás, allá en la cola, estamos los 3 países que vamos retrasados, que somos Honduras, Guatemala y Nicaragua, con menos del 5%. Entonces necesitamos mejorar esa logística de vacunación, descentralizar, o sea, involucrar a otros sectores de la población, dar adiestramiento a esos sectores para que también vacunen a su propia gente. Y de esa manera pues aceleramos el proceso de vacunación. Necesitamos mucha logística, invertir, o sea, dar recursos para esa logística, asesorarse con la mejor gente, con los científicos, con los que siempre están al día de qué es lo mejor que se puede hacer. Por ejemplo, en estos momentos se ha visto que cruzar vacunas es una buena estrategia. Poner una vacuna de un adenovirus recombinante y luego la segunda dosis de un ARN mensajero mejora la inmunidad, porque una tiene una mejor inmunidad celular y la otra una mejor inmunidad humoral, que le llamamos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, la ciencia al día debe estar siendo tomada en cuenta por el gobierno para actuar de la mejor manera posible. Sobre el retraso de las vacunas, sobre el retraso de la segunda dosis de vacunación, eso sí está sustentado científicamente. O sea, sí se puede retrasar y eso mejora un poquito la inmunidad. Si pasamos de 2 meses a 3 meses, eso podría mejorar un poco. Entonces, eso está bien. Y eso nos ayuda a cubrir una mayor cantidad de personas en la primera vacuna. O sea, eso debería tener como objetivo destinar todas las vacunas que están, por ejemplo, 1.500.000 vacunas, destinarlas a 1.500.000 personas para alcanzar más rápido esa inmunidad de rebaño, aunque sea con una vacuna en espera de la segunda dosis. Es una buena estrategia, pero esas estrategias deben estarse ideando en tiempo real, porque a la entrada de una variante como la Delta, eso ya no funciona, porque ya solamente una sola vacuna solamente provee el 30% de protección. Si entrara la Delta, no sabemos si ha entrado al país ya la Delta, puede ser que ya haya entrado, no sabemos, pero si comienzan los contagios con esta variante Delta, aumentan los contagios con esta variante, la gente joven se enferma también, pues no solamente la gente vieja. Y en esta situación ya una sola dosis no sirve, entonces tiene que estarse reformulando. Esto es una cuestión que se tiene que estar modificando en tiempo real, basado en la mejor ciencia. Entonces ese sería mi consejo para las autoridades. Y otra cosa, una buena vigilancia epidemiológica, por ejemplo, esos locales que se reúnen en los interiores. Fíjese que yo tengo 2 personas, 2 amigos, que es una familia amiga, 2 jóvenes, están siendo atendidos en su casa, ya están graves, necesitan hospitalización, y ellos se contagiaron en una boda, porque se hizo la boda en el interior, y no sabemos cuántas personas más se contagiaron en esa boda. Están haciendo fiestas en el interior, en los interiores, reuniones en los interiores, y eso no debe ser así. Y si se realizan esas reuniones en los interiores, deben ser en locales bien ventilados y por lo menos poner ventiladores para que el virus no se concentre en un solo sitio. Todas estas medidas no las estamos viendo, a pesar de que las venimos diciendo, venimos difundiendo esta información desde hace meses. La buena ventilación, extractores,
ventiladores, con esa simple, sencilla medida de poner ventiladores en los interiores, se disminuye la carga viral porque ya el virus no se concentra, y todas esas medidas no las estamos viendo. O sea, hay una indiferencia entre la enfermedad y esto no se ha terminado aún. Entonces ese es mi consejo para las autoridades. No, le agradezco muchísimo, doctor Herrera, sus aportes, igual del doctor Guevara, son sumamente importantes en este momento. Y el llamado a la población para que evitemos en lo posible esas reuniones. El doctor Herrera lo ha indicado en este momento. El virus ahí está, el COVID es y sigue siendo una realidad. Entonces tomemos las medidas de prevención al margen de la debilidad, porque de acuerdo a lo que nos ha apuntado el doctor, especialmente Herrera, la jornada de vacunación se ha llevado a cabo de una manera desordenada, nadie puede desconocerlo en el país y bueno, se han tenido problemas. Los centros de triaje, abrir más centros de triaje es cuestión de sentido común, sin ser técnico en esto, pero ya se sabe que ello hace alguna contención para que la gente del interior del país, especialmente bueno, y aquí en la capital, que no tengan que ir directamente al centro hospitalario a buscar esta atención médica cuando se podría hacer primariamente en el centro de triaje. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresaremos con nuestros invitados, los doctores Herrera y Guevara. No nos cansamos aquí de aportarles a ustedes las opiniones de expertos sobre el tema, pero sigamos, por favor, las medidas de bioseguridad, distanciamiento, el uso de la mascarilla permanente y el lavado de manos, eso para evitar. Y quienes ya tuvimos COVID, quienes nos hemos vacunado, podemos volver a tenerla, podemos volver a tenerlo. Así que hay que tener cuidado, por favor, por favor, por favor y por favor. Pausa en radio, televisión y también en Facebook y regresamos con nuestros invitados. Regresamos en este momento con nuestros invitados, los doctores Guevara y Herrera, que nos acompañan vía Zoom esta mañana. Doctor Guevara, ¿cree que es necesario, por el convivir todos los días con esto del problema de COVID, como coordinador de un centro de triaje en el Instituto Jesús Mía Selva aquí en la capital de la República, cree que es necesario que se cierren algunos municipios, incluido Tegucigalpa, porque hemos escuchado ya recomendaciones por el incremento que se ha dado en esto del contagio de los casos de COVID? Bueno, parece que tenemos una dificultad en este momento con la señal del doctor Juan Guevara, que es el coordinador del centro de triaje del Instituto Jesús Mía Selva. El doctor Herrera, sí, ¿verdad? Estamos bien con el doctor Herrera. Doctor, igual la pregunta en su condición de especialista en esto del genetista. ¿Deben de cerrarse, como ocurrió el año pasado, por ejemplo, unos meses que decían, bueno, está cerrado este municipio, de tal a tal hora no se puede circular? ¿Deberíamos de volver para tratar de contener un poco los nuevos casos de COVID a esa misma situación que ocurrió meses atrás, el año pasado, por ejemplo? Yo opino que en esas situaciones estamos entre la espada y la pared, porque las personas necesitan sus actividades laborales, porque, o sea, si no se muere de COVID, se muere de hambre, porque no está trabajando la persona. Y cerrar completamente, pues, no creo que sea la medida, no creo que sea la medida adecuada. Sí, disminuir el movimiento de personas, disminuir los centros nocturnos, eso sí estoy de acuerdo, porque esa es una fuente de contagio. Pienso que el gobierno debería ser más proactivo en decirle a la gente cómo está la situación, igual que el año pasado, que teníamos cadenas nacionales todas las noches donde se le avisaba a la gente cómo estaba la situación. Supervisar más estas reuniones, los permisos para hacer esas bodas o hacer cualquier tipo de fiesta en una situación de espacios cerrados. Todo eso disminuye. Fíjense que yo hice mis propios cálculos, mis propios análisis
basados en las curvas de contagios alrededor del mundo, y usted nota cómo cuando va pasando el verano y va entrando el otoño, es decir, eso concuerda con las reuniones dentro de las casas, cuando ya la gente ya no está en los exteriores, sino está en los interiores, vemos un repunte en el hemisferio norte. Vemos un repunte en el año pasado en el hemisferio norte que alcanza su cenit ahí en diciembre, enero más o menos. Y eso lo vimos exactamente igual este año en el hemisferio sur. En el verano pues teníamos niveles bajos y poco a poco en diciembre, en el hemisferio sur es el verano en diciembre, y poco a poco a medida que iba entrando el otoño hasta el invierno del sur, que es ahorita en junio, vemos un repunte en países como Chile y Argentina, vemos que va aumentando. No es tanto por las temperaturas, sino que es por las reuniones dentro de las casas. O sea, la gente ya no se reúne en los exteriores, no sale mucho, y hay más contacto físico y el virus se mantiene más tiempo ahí. Entonces, todas estas cosas que nos revelan en los análisis y la ciencia, pues hay que utilizarlas. Explicarle a las personas que esas reuniones no son buenas, los restaurantes, los establecimientos, que no haya aglomeración de personas, que los restaurantes hagan sus atenciones afuera y no adentro, porque eso es el caldo de cultivo para que haya un brote, y podría haber un brote como el que hubo en la India, pero, o sea, no es remoto que tengamos de una semana a otra una explosión de casos si no tomamos esas medidas. De pronto, en este momento, cerrar, pues no creo que sea la medida adecuada, ¿verdad? Debemos tomar medidas de distanciamiento, y el gobierno tiene un papel preponderante en esto, porque tiene que estar explicándole constantemente a la población, tiene que estarle diciendo, use mascarilla, no se quite la mascarilla, esto no ha terminado, no se reúnen en interiores, siempre que se reúna con su familia en interiores, mantenga la distancia, no se abracen, porque uno podría estar contagiado y ser asintomático y matar a sus familiares. Generalmente el que se contagia afuera tiene una baja carga viral, y cuando regresa a la casa, que convive con las personas que quiere, con su familia, esas personas, uno es asintomático porque lo recibió afuera con baja carga viral, pero ya en la casa contagia feo a los familiares y se mueren. Entonces, una de las peores tragedias de esta pandemia es que los familiares están matando a sus familiares. Y eso hay que decírselo, hay que explicárselo a la gente. Hay gente que todavía no cree. Yo creo que no es mucha, porque ya es rara la persona que no haya pasado por la muerte de algún familiar o algún amigo, pero aún hay personas que no le toman importancia. Pero para que la persona esté consciente, el ser humano es así, pues necesitamos esa repetición, o sea, que nos estén diciendo a través de la publicidad y de otros medios, que nos estén diciendo cómo está la situación y cómo debemos comportarnos, cómo debemos aislarnos y todas estas cosas, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad. Entonces, en este momento, cerrar no creo que sea la solución. Yo sé que mis colegas, pues sí, dicen cerrar, pero hay que hacer un balance entre la economía y la parte de salud pública, y tomar las mejores medidas que beneficien ambos sectores, o sea, la parte económica y la parte de salud pública. Sí. Es una situación sumamente compleja, y lo que nos está apuntando el doctor Herrera en cuanto a explicación de lo que debe de ser, quienes lo hemos vivido ya, quienes hemos tenido COVID. Anoche, por ejemplo, conversábamos con mi esposa, fue un 7 de junio del año pasado, 4 días después, 7 de junio, yo salí positivo con COVID, 4 días después mi esposa positiva con COVID, y una semana, especialmente ella, que no supo nada de lo que le había pasado, nada de lo que sucedió, toda una semana. Entonces, doctor, quien ha vivido lo de la COVID, uno dice y le pide a Dios que no aun cuando año y días después ocurren ya muchísimas cosas, porque era un mito en aquel momento el que tenía COVID, había que separarlo totalmente. Ahorita es difícil, pero donde quiero llegar es que tiene que haber conciencia en la gente, quienes no han tenido COVID, a quienes no les ha pegado COVID, quienes sí lo hemos tenido, les decimos, miren, pídanle a Dios que no les dé COVID,
porque puede llevarlo a uno a la muerte. Y nunca en mis 59 años habíamos vivido con mi esposa y 34 de casados una situación tan dramática, ni siquiera su cáncer y otros asuntos así, tan difícil como esos días. Por eso uno les dice con conocimiento de causa, miren, cuídense. Cuídense, cuídense, cuídense. Ese distanciamiento, ese uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el estar ahí, el evitar las reuniones cerradas, como nos decía el doctor Herrera en este momento, todos esos asuntos es por nuestro propio bien y para evitar el contagio de COVID-19. Doctor Guevara, así como está la situación, ¿qué futuro le espera al país? Y como encargado de unos centros de triaje, el mensaje a sus autoridades superiores, a la ministra, al propio presidente de la República, ¿qué se debe de hacer con los centros de triaje en el país? ¿Incrementarlos, como decía el doctor Herrera? ¿Qué mecanismo tendría que manejarse en este momento, así como está la situación de COVID en Honduras? Licenciado, bueno, el llamado que hemos tenido todos los coordinadores a las autoridades regionales y de salud es el fortalecimiento de este tipo de triajes. Los triajes en la capital, fortalecerlos, y los triajes de los municipios, fortalecerlos. Asimismo, crear nuevos triajes, pero que sean bajo los estándares de la Secretaría de Salud, manejados por la Secretaría de Salud, que ya tiene la experiencia, ya tiene los documentos para dar manejo, y ese seguimiento a este tipo de triajes. Los municipios, lamentablemente los triajes no funcionan como deben de ser, no son supervisados por la Secretaría de Salud, y eso es lo que dificulta el trabajo para que las personas no se sigan contagiando. Asimismo, comparto con el doctor Herrera que se deben de buscar estrategias. Los jefes de hospitales de acá, tanto como las autoridades regionales, piden el cierre parcial o total de la ciudad capital, más o menos por un lapso de 2 periodos de incubación, que serían más o menos 45 días, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la embestida de los municipios y de Ciudad Capital, entonces el llamado enérgico es tanto a la población como a las autoridades que busquen estrategias para frenar esta ola de contagios que se nos está avecinando en esta semana y estos últimos días. Sí, porque es importante definitivamente. Doctor Herrera, doctor Guevara, yo les agradezco muchísimo de todo corazón el que nos hayan acompañado. Siempre, 1, 2 personas que sigan las indicaciones que se les dan sobre cualquier tema y fundamentalmente, particularmente sobre este que es tan importante en este instante en el mundo. Las recomendaciones que técnicamente hacen profesionales como ustedes en este caso, tenemos que escucharlas y seguirlas, Por lo tanto, doctor Herrera, su mensaje, por favor, final a las autoridades y al pueblo hondureño en relación a esta temática que nos tiene prácticamente de rodillas todavía. Ya vamos sobre los 2 años y esta situación pareciera que fue ayer, pareciera que la estamos recién comenzando a vivir. Entonces, su mensaje, por favor, y la gratitud por habernos acompañado vía Zoom desde San Pedro Sula. No, muchas gracias a usted y pues felicitar también a usted y a los medios de comunicación que han hecho una excelente labor social en diseminar la información adecuada. Como le digo, el gobierno debería tener en sus manos diseminar también masivamente toda esta información y pues no nos queda más a nosotros que continuar aconsejando a la gente para que siga las medidas de bioseguridad. Decirle que todavía, aunque la impresión que da en las calles es que ya terminó la pandemia, de que esto ya pasó, todavía no ha pasado. Es más, tenemos ya esas variantes que penden en nuestra cabeza, ¿verdad? Como espada de Damocles, pero también podrían surgir otras variantes en el futuro. Por eso la vacunación es tan necesaria, porque es una carrera contra el reloj. Mientras más nos tardamos en vacunar, más probabilidades hay de que surjan nuevas variantes y escapen a la inmunidad de la vacuna. Y mi consejo es ese: seguir las medidas de bioseguridad, proteger a los que queremos. No solamente nosotros estamos en riesgo, sino que podemos ser entes transmisores a las personas que queremos y podemos matarlas. Entonces, tomar las medidas de bioseguridad, evitar las reuniones bajo techo. Si se hacen reuniones bajo techo, usar ventiladores y extractores y usar mascarilla y el distanciamiento a 2 metros. Doctor, gracias de nuevo. Saludos ahí en San Pedro Sula. Saludos, gracias. Saludos, muy amable. El doctor Edwin Herrera, genetista, nos ha acompañado vía Zoom desde el norte del país. Doctor
Juan Guevara, coordinador del Centro de Triaje del Instituto Miaselva, por favor, también sus palabras finales con las palabras, igual que al doctor Herrera, de agradecimiento por habernos acompañado, y siempre, estoy seguro, no es que creo, son importantes estos consejos a la población que nos está viendo y que nos está escuchando, que nos sigue también en Facebook en forma simultánea. Gracias. Primero, agradecer siempre esa labor que realizan ustedes como medios de comunicación de estar informando. El llamado siempre es, enérgicamente, es a la población que tenga siempre ese autocuidado, las medidas de bioseguridad, y que al menor signo o síntoma acudan a los diferentes triajes. Pues nosotros como personal médico y asistencial estamos para brindarles la mejor atención, ¿verdad? El llamado siempre a las autoridades, fortalecer todo lo que es el sistema sanitario, en la habilitación de cupos en los hospitales y fortalecer los diferentes triajes para evitar el contagio. Asimismo, agradecer, ¿verdad?, públicamente a los hospitales que nos están respondiendo aquí en Ciudad Capital con el manejo de pacientes graves, de los triajes que son referidos, ¿verdad? Muchas gracias por la participación que se ha brindado para nosotros el día de hoy, licenciado Zelaya, y estamos en comunicación siempre. Gracias, doctor, gracias de todo corazón a usted, gracias también al doctor Herrera, doctor Juan Guevara, que nos ha acompañado vía Zoom, coordinador del Centro de Triaje del Instituto Jesús Miaselva, y el doctor Edwin Herrera, catedrático universitario de la Universidad Católica. A abrir, se ha coincidido, más centros de triaje en vez de cerrarlos, y el ritmo de aplicación de la vacuna debe de hacerlo más acelerado el gobierno central. Pero usted que nos está viendo en este momento, el mensaje siempre, 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 cuidémonos, 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 y sigamos esas medidas de bioseguridad que son a nivel mundial, y sigamos, y como dicen, casi encerrados en las mismas condiciones que nos agarró en noviembre del 2019, sin ninguna duda. Estos aportes han sido, en mi concepto, muy importantes de los doctores Herrera y Guevara que nos han acompañado. Y luego de unos 474 días de pandemia en nuestro país, el cierre de triajes y un posible cruce de vacunas para completar la segunda dosis conforman la cruda actualidad de la sociedad hondureña, porque algunos datos indican que el país registra 32, y escuchen bien esto, 32 decesos diarios, y a esto se suman también las salas hospitalarias que están colapsadas. Hasta ayer, martes 29 de junio, se había arribado al país 2.532.210 vacunas, pero menos del 1% ha recibido las 2 dosis de este inoculante. Datos oficiales también indican que hasta la fecha se han aplicado en el país 656.727 dosis en las 20 regiones sanitarias de la nación. Para conocedores del tema, estos datos son insignificantes, pues a la fecha deberían ser más las personas que ya tengan en su organismo el fármaco. Las autoridades deben ser conscientes, tal y como lo han mencionado nuestros invitados este día, pues la prioridad en estos momentos es la salud de la nación, la salud del pueblo hondureño, y también, insisto, poner de nuestra parte. Alejandra Rivera, Ethel Valladares, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.